Bienvenida a Luis Vicente León. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Vladimir? Un gusto saludarte. Muy bien, igual. Bueno, Luis Vicente, finalmente el Consejo Nacional Electoral le dijo no a la observación electoral de la Unión Europea, deshizo la invitación, la canceló para que venga la Unión Europea. Te pregunto, ¿qué implicaciones políticas puede traer esto? Mira, yo número uno creo que siempre es un error, más allá de los conflictos y las diferencias, etcétera, que yo las entiendo, y que bueno, en diplomacia pues son comunes. Obviamente eliminar la observación internacional europea debilita la calidad de la elección. No es que una elección para ser legítima y buena tiene que tener observación, no, pero obviamente que con los problemas y la conflictividad y desconfianza entre los actores y con las características típicas de la elección venezolana, obviamente que el tener observadores internacionales siempre es un valor importante, positivo, que yo creo que le da calidad y le da valor. Pero además, la observación europea es, por mucho, la observación más importante. Tú vas a tener por ahora, en teoría, la observación de Centro Carter y tienes el acompañamiento de las Naciones Unidas. Pero esos sistemas son mucho más pequeños. Y, por ejemplo, la Naciones Unidas no hace observación, hace un acompañamiento. Y la que hace observación, que es Carter, viene con equipos que son como más pequeños, que revisan los procesos, etc. Pero quien hace realmente observación de campo es la Unión Europea, que lo ha hecho además muchas veces en Venezuela, y que son expertos, que son serios. Entonces, claro, no tenerla pues siempre debilita el proceso perceptual de la elección. Yo creo que ese es el primer impacto. Ahora, desde el punto de vista político, podríamos decir que quizás esto puede generar algunos incrementos en la abstención. Podría generar algún impacto sobre las decisiones de participación de algunas personas que pueden sentir que la elección no tiene todas las características que él quisiera y decide no estar. Y bueno, podríamos decir que a lo mejor alguna de las partes le puede convenir que en un momento determinado la abstención sea más alta desde el punto de vista numérico. Entonces, y por supuesto que quien más le conviene la abstención siempre es el gobierno, porque el gobierno es el que tiene mayor capacidad de movilización inducida y eso genera que la abstención siempre sea más fuerte en la oposición que en el gobierno. Entonces, eso puede ayudarle en términos numéricos. Claro, ahora fíjate, el tema de la observación es una cosa y el desarrollo del proceso electoral como tal es otra, los efectos prácticos, ¿verdad? La observación internacional no va a decidir la situación electoral en Venezuela, pero claro, es un elemento que genera confianza, etcétera. En todo caso, hay algo que preocupa, que es la ruta de aquí al 28 de julio. Hay quienes, bueno, siguen imaginando escenarios, que va a ser el chavismo, va a correr todo esto en medio de la normalidad, pueden venir sorpresas con la tarjeta de Mundo González de la manito, o con la candidatura de Mundo González Urrutia. Es decir, estamos en un momento de muchas especulaciones y mucha incertidumbre al respecto. Totalmente, Vladimir. Como lo hemos hablado en algunas oportunidades, a mí me parece que cuando uno lee las redes sociales o oye incluso algunos de la lista, algunos de ellos, analistas muy, digamos, formados y gente seria, etcétera, me parece que hay un sobredimensionamiento del momento. Es decir, que creo que creen que ya todo está dicho y que ya no puede pasar más nada, sino simplemente esperar la elección tal como están las condiciones actuales. Y yo creo que eso es un error. Creo que todavía esto es un juego que se está jugando. No es un juego listo. Es un juego en plena ejecución. En plena ejecución. Yo creo que el gobierno, obviamente, está evaluando su participación y cómo debería hacerla. Y tiene todavía 2 meses para decidir cosas. ¿Puede ir a la elección? Sí. Y yo creo además que el gobierno venezolano tiene un interés particular de estar en una elección al menos semicompetitiva. Luis Vicente, faltan prácticamente 2 meses para la elección. Hoy es
8, 29 de mayo, precisamente, faltan menos ya faltan menos de 2 meses, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la experiencia electoral en Venezuela, cuando hay encuestas que te determinan una tendencia muy marcada a 2 meses de las elecciones, esa tendencia, ¿en qué medida puede cambiar? A ver, te voy a dar dos cosas que son muy importantes. Yo no puedo proyectar Claro. quién va a ganar la elección, porque, repito, las condiciones de esa elección probablemente no van a ser iguales a las condiciones actuales. Van a haber cambios, decisiones, estrategias, campañas. Por lo tanto, es ridículo pensar que las fotos que tú tomes hoy son iguales a las fotos que vas a ver el 28 de julio, sí, en la elección del 28 de julio. También puede ser el 28 de octubre, Claro. o el 28 de diciembre, ¿no? Todos los escenarios están abiertos. Pero es claro, para mí, muy claro, que las encuestas tienes que mirarlas desde dos perspectivas. La primera es que muchas de las cosas que tú estás viendo en los medios y en las redes, en encuestas son mentiras. Es decir, tú estás siendo producto de la hora loca, de la campaña, de que además es típico. Yo ni siquiera estoy criticando, estoy describiendo. Es decir, el cuento de que hay 50 puntos de diferencia a favor de Edmundo González Borrote. Y entonces el día siguiente hay 50 puntos a favor de Maduro. Es decir, porque te salen encuestas de los dos lados. Claro. De esas magnitudes. Las dos son mentiras podridas. Pero, así de simple, y Mosca, no te la estoy diciendo por las encuestas nuestras, te la estoy diciendo básicamente por el mapa de investigaciones de las encuestadoras más importantes del país. Esos números no existen en ninguno de esos dos lados. Eso es mentira. Absolutamente falso. Ahora, quitando eso, que es parte de la campaña, son propaganda, ¿no? Claro. Eso no son encuestas, son propaganda electoral, que ha habido siempre. Es decir, ha habido siempre. Yo me acuerdo en una de las campañas, fue muy divertido, había una encuesta que decía que ganaba el Paruceo. Sí. O sea, por cierto, hay una que está por ahí poniendo datos. pero bueno, más allá de eso, es que incluso en las encuestas más importantes, grandes y serias del país, esa data no sirve para proyectar la elección. O sea, la gente está haciendo un análisis equivocado a través de las encuestas. Porque la encuesta en estos últimos procesos electorales, si tú los miras para atrás, ninguna de las encuestas ha estado similar al resultado de votos. No necesariamente porque la encuesta se equivoca, sino porque está midiendo en un ambiente en la que hay un abismo entre la preferencia y el resultado o el voto. ¿Por qué? No te estoy hablando aquí, ni siquiera te estoy mencionando los elementos, digamos, de manipulación electoral. Olvídate de eso, que es otra historia. Claro. O sea, te estoy hablando simplemente de lo siguiente. Cuando tú encuestas, la gente te está dando su preferencia. Ese es su elemento, la preferencia. Pero resulta que de la preferencia al voto hay un camino larguísimo. ¿Por qué? Porque resulta que tú tienes que convertir esa preferencia en una decisión de votar, en moverte al centro de votación y votar. Y resulta que durante muchos años ir al centro de votación era un elemento fácil. Te quedaba relativamente cerca, había gasolina, había luz en tu casa, el proceso era, digamos, fluido. Y en adición, tienes una motivación particular a la participación electoral. Esos procesos cambiaron dramáticamente. Primero, hay importantes zonas del país donde para votar te tienes que desplazar. Pero en ciudades donde no hay gasolina, o cuesta carísimo, o donde en tu casa no hay luz, y simplemente a lo mejor tú querías votar pero decidiste que no vas. Y eso afecta, hace una diferencia entre esa preferencia y el voto ejercido. Claro. Pero además,
Durante los últimos tiempos había un montón de procesos de movilización inducida. Hay gente que te lleva a votar, que te ayuda llevándote a votar, o que te presiona llevándote a votar, como quieras que lo veas, porque hay de todo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una diferencia importantísima en términos de la capacidad de movilización de los actores. O sea, tú no puedes decir que la capacidad que tiene el gobierno venezolano en términos de gente contratada, empleados públicos, camiones, autobuses, plata, etcétera, es equivalente en la oposición del gobierno. O sea, eso, bueno, párate en la cabeza, di lo que tú quieras, pero eso es mentira. Así eso es falso. Obviamente es falso. Claro. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, porque eso genera sesgos en el proceso electoral, pero es un hecho. Yo no estoy aquí diciendo si es bueno o malo, es un fact, como dicen los americanos, es un hecho concreto. Entonces, tú estás despreciando en la medición de las preferencias las diferencias en la capacidad de movilización que sin duda afectan los porcentajes o balances del voto final contra la preferencia. O sea que no se puede hablar definitivamente de que hay resultados cantados faltando 2 meses para una elección. Para nada. Incluso creo que te puedo decir que en este particular, incluso aunque veas una encuesta una semana antes, tampoco va a ser el resultado equivalente a los resultados del voto. Porque de nuevo, están todas estas cosas que pasan el día de la elección. A lo mejor puede ser por un lado para otro. Claro. La encuesta te puede proyectar que van a votar 11 millones o 12 millones de personas y pueden aparecer 15. Claro. Y te altera completo los resultados de la elección. Por cierto, que al día de hoy, ¿cuál es el estimado de disposición a votar real? Bueno, fíjate, ahí depende. Las encuestas no son muy buenas tampoco. Ajá. O sea, son buenas para ver la preferencia, son buenas para darle a los candidatos mensajes sobre qué deberían decir, por dónde deberían ir, qué deben ofrecer, dónde están sus fuerzas, dónde están sus debilidades. Para eso son estelares las encuestas. Pero la encuesta no es un instrumento de proyección electoral. Nunca lo ha sido. Lo que pasa es que en Venezuela, durante muchos años, se parecían al resultado electoral, bueno, porque todos estos eventos que te estoy describiendo no afectaban el balance de las preferencias, pero ahorita lo afectan. Y lo hemos visto en los últimos procesos electorales. Ahora, ¿qué pasa? Arranquemos por aquí. En Venezuela, tú vas a tener una abstención sin duda importante para un evento presidencial en términos de la historia. ¿Por qué? No se refiere únicamente a que no es verdad, otro mito es que toda Venezuela está desesperada por ir a votar. No, hay un montón de gente que quiere ir a votar, sí, y que quiere cambio, sí, y que además incluso puede ser mayoritario, pero eso no es masivo en todo el país y en todos los segmentos, porque hay gente que le importa 3 pitos del proceso electoral, que se ha desconectado y que aun cuando tú has levantado procesos, no es verdad que es un levantamiento masivo. Bueno, a lo mejor ocurre de aquí a la elección y a lo mejor te sorprende y vota todo el mundo, pero eso no necesariamente es lo que están diciendo las encuestas todavía en este momento. Así es, bueno, Luis Vicente. Pero además, solo cierro con una cosa. Supón que un porcentaje altísimo de la gente te dice que va a votar. Supongamos que es 80%, o sea que solo hay 20% de abstención, ¿verdad? Ajá. Pero resulta que eso se lo vas a sumar a 25% de la población que está en el registro electoral, que no está en Venezuela y que no puede votar. Así. Por lo tanto, si le sumamos al 20, al 25, 20 de la mitad es 10, ya está en 35% de abstención y estamos hablando de una hipermotivación. Así es. Bueno, Luis Vicente, te agradezco muchísimo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me debes una visita aquí en el estudio para que hablemos ampliamente y pudiéramos hacerlo la semana que viene si tú quieres. ¿Ok? Un abrazo. Gracias, Luis Vicente. Luis Vicente León, bien.